Hola amigos del canal Temas Cristianos, les saluda Renata Corso. Muchas gracias por estar presentes en este programa de cierre del tema Suficientemente Bueno. Estoy muy contenta porque para este cierre tengo un excelente grupo de invitados que formarán parte del panel de discusión de hoy. Me complazco en decir que son personas a quienes admiro y aprecio mucho, personas que siempre han demostrado una disposición muy especial en cuanto al servicio de Dios dentro de la sana doctrina. Quisiera darle las gracias por tomarse el tiempo de prepararse para concluir con este tema con las respuestas a 4 grandes preguntas, las cuales irán desarrollando uno por uno, y por favor quisiera agregar que se pueden sentir en la libertad de interactuar entre ustedes en los momentos que ustedes consideren conveniente. Y antes de empezar con las preguntas del cierre de este tema, presentaré a cada uno de los miembros del panel de discusión. Tenemos con nosotros al hermano Magdaleno García, egresado del Seminario Teológico Centroamericano y estudiante del Seminario Francisco La Cueva. Mucho gusto. Tenemos también con nosotros al hermano Merari Marroquín, estudiante del Seminario Francisco La Cueva. Los saludamos desde acá, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, es un placer estar con ustedes. Tenemos también al hermano Carlos Leal, servidor de la Iglesia Bíblica de Guatemala. Mucho gusto, ¿qué tal, hermanos? Y tenemos al hermano George Incoy, también estudiante del Seminario Francisco La Cueva. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buen día, mucho gusto, hermanos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros este día. Y empezamos entonces con nuestro primer participante del panel, el hermano Magdaleno García. Y la pregunta es la siguiente. Desde hace muchos años en el mundo existe la idea generalizada acerca de que la gente buena va al cielo. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué tan buenos debemos ser para entrar al cielo? Le dejo el tiempo, hermano Magdaleno. Bueno, hermanos, es una bendición. Quiero decirles, hermanos, que el punto de vista de la teoría de la salvación por obras, pues yo creo que ha sido formado, hermanos, de distintos o diferentes credos. Esta idea generalizada surge especialmente desde una humanidad caída. ¿Por qué razón? Porque hay una justicia propia, y esa justicia propia es connatural a la humanidad caída. Y otra de las cuestiones es el desconocimiento de las Escrituras, pues es una idea errónea. También otra de las cosas importantes es de la arrogancia del ser humano, porque el hombre no le cree a Dios. Y creo que es por eso que tenemos diferentes maneras de pensamiento. Ahora, una pregunta en cuanto a la salvación por obras. Si la salvación es por obras o por ser bueno, ¿cuántas obras buenas hay que hacer para ser salvo? Otra de las cosas es ¿cuántas obras buenas llevo? ¿Cuántas me faltan? O sea, la Biblia no lo dice. Otra pregunta es ¿diferente cantidad de cada uno? ¿O hay un estándar? No sabemos por eso. Podría ser que por ser buen esposo, buena esposa, voy a ser salvo. Por ser educado, por ser buen estudiante de la Biblia, voy al cielo. Creemos que para eso tenemos una respuesta. ¿Y qué dice la Biblia de qué tan buenos debemos ser para ir al cielo? Entonces quiero invitarlos que ahí donde están abran su Biblia a Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante. ¿Que pues nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No existe en ningún ser humano esa capacidad de justificarse a sí mismo. La humanidad total está perdida. Y las características o el carácter del ser humano perdido está aquí en esto, porque dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda.
Y esto me lleva a la mente del Antiguo Testamento en Isaías, capítulo 1, cuando dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. De esa manera, vemos que dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, es decir, estériles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miramos que la corrupción del ser humano, dice, sepulcro es su garganta abierta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir, que estas expresiones verbales revelan las inclinaciones del hombre interior y revelan su corazón. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Podemos ver que dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y creemos que también lo mismo dice el Salmo 14, 1 al 3, donde habla totalmente de esa manera. Entonces, una de las cosas importantes, si la salvación es por obras, ¿por qué se salvó el criminal que estaba al lado de Cristo? ¿Qué obras hizo? No hizo ninguna obra, solamente su fe. Este hombre malhechor estaba reconociendo que no había nada bueno en él, y él mismo reconoció que Cristo era justo, mientras que ellos eran injustos, y él mismo reconoció que él merecía estar en esa cruz. Y sabemos de las leyes romanas, que las leyes romanas no castigaban a una persona solo por un hecho leve, sino lo castigaban por un hecho cruel. Y aquí se demuestra que este hombre era un criminal. Sin embargo, se fue al cielo y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es el elemento importante para poder ir al cielo? No son las obras, porque este hombre es un pecador total. Solamente creyó que él era Cristo, creyó que él era el Salvador, creyó que Cristo era sin pecado y que podía perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Cristo, con su deidad o atributos divinos, conoció la entrega sincera de este hombre. Por lo tanto, importante es que Jesús le prometió al ladrón arrepentido y le prometió el honor de gozar de su compañía en el jardín del corte celestial. Es decir, que no hizo nada más que arrepentirse, reconocer que era pecador y que necesitaba el perdón, necesitaba a Jesucristo para ir al cielo. Es importante tomar en cuenta esto, porque esto totalmente demuestra que Él vino a los pecadores. Él vino a aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que en realidad están muertas en sus delitos y pecados. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando muertos en sus delitos y pecados, Cristo los sacó de allí. Por lo tanto, como vimos en el primer punto, de que no hay justo ni aun uno, y demuestra el apóstol Pablo de que el hombre va a ser condenado porque es pecador. Si la salvación fuera por obras, entonces ¿por qué se salvó ese criminal? Entonces la palabra de Dios es clara en enseñarnos que ningún ser bueno moralmente puede entrar al cielo, sino solamente por Jesucristo.
Muchas gracias por su participación, hermano Magdaleno. Seguimos ahora con nuestro segundo participante, el hermano Merari Marroquín, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias, según la Biblia, de suponer que si soy bueno iré al cielo? Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La verdad que me da mucho gusto compartir este tiempo con ustedes y con toda la audiencia. Y creo que es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles serían las consecuencias, según la Biblia, de suponer que si soy bueno iré al cielo? En primer lugar, creo que no importa de qué tema se trate, me parece que suponer pues no es muy buena idea. Lo mejor es estar seguros de la información para no tener sorpresas al final, casi que en todos los temas. En segundo lugar, es importante tener una cosmovisión bíblica y estar informado directamente desde las Escrituras para ver qué nos dicen sobre cualquier tema, y en especialmente pues este tema que es tan importante de la vida eterna, de ir al cielo o no ir al cielo. Y recordemos, hermanos, que las Escrituras nos revelan a Dios. Ellas nos dicen quién es Dios, nos dicen cómo es Dios. En tercer lugar, como decía nuestro hermano Magdaleno, la Biblia dice, y es muy clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que no hay quien haga lo bueno. No hay justo, dice, ni siquiera uno. Entonces, esto es importante, porque si la Escritura dice esto, ¿cómo voy a decir yo que soy bueno? Cuando la Escritura afirma que no hay ni siquiera uno. Entonces, creo yo que a menudo que me voy acercando a las Escrituras, mi cosmovisión va cambiando. Entonces yo me voy alineando a lo que Dios dice. Al principio nuestro hermano Magdaleno decía que lo que existe es que hay mucho desconocimiento de las Escrituras. Entonces la gente tiene diferentes cosmovisiones, influenciados por la cultura, por los lugares donde se criaron, quienes los educaron y muchas cosas, ¿verdad? Pero en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es muerte, pero al final son los pecadores los que van a morir. Son los pecadores los que van a morir. Entonces, la Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna para los pecadores que no lo merecen. Y ya nuestro hermano Magdaleno ponía el ejemplo del ladrón que estaba junto a Jesús, ¿verdad? Y que un pecador y que no se lo merecía, pero aquí es donde Dios muestra la gracia, ¿verdad? Muestra la gracia y la fe del hombre que se arrepiente, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, porque aquí en Romanos 6:23 dice que mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el regalo de Dios es la vida eterna, pero este regalo viene a través de Cristo. A través de Cristo, y todavía dice Señor nuestro. Entonces, algo que creo yo que todos los seres humanos, aunque tengan esa idea de pensar de que si soy bueno voy a ir al cielo, creo que es importante que todos nos acerquemos a las Escrituras para tener la información directamente. Por ejemplo, en San Juan 3:18 y 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí mismo explica, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De manera que el ser humano nace en un estado de condenación, y si no se arrepiente pues, y recibe a Cristo, pues morirá en ese estado de condenación. Por eso es que cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su único Salvador, es trasladado al reino de las tinieblas al reino de la luz. Y es que no hay otro medio, no hay obras, no hay otros mediadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús también dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, de manera que, para concluir, según la Biblia, la consecuencia de suponer que si soy bueno iré al cielo es terrible. Es terrible porque el resultado sería la condenación eterna, prácticamente. Muchas gracias, hermano Merari, por su valiosa participación. Continuamos entonces con nuestro tercer participante, el hermano Carlos Leal, y la pregunta es la siguiente: ¿es una religión la que nos enseña cómo podemos tener acceso al cielo? Ok, muchas gracias por la invitación, y pues es una pregunta a la vez difícil y fácil de responder. ¿El cristianismo es relación o religión? No es una religión, es una relación. Pero esta relación, ¿con quién es? Con Jesús, ¿verdad? ¿Pero qué incluye esta relación? Esta relación incluye el creer y depender en Cristo como Salvador de manera personal. Pero si vemos del origen de la palabra religión en el latín, religio habla de devoción, de aferrarse, de dependencia. Y la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿no es exactamente lo que el cristianismo representa? El cristiano tiene una devoción grande a Jesús, a nuestro Señor. Nosotros nos aferramos al pacto que se hizo con Cristo en la cruz, y tenemos dependencia que a través de Cristo Dios Padre nos limpia por la sangre derramada preciosa de Jesús, nos ve limpios de nuestros pecados. Entonces, a eso se le llama religión. El problema es de que en un punto en la iglesia, en la historia, a la palabra religión se le conoce o se le engloba como algo negativo. Por ejemplo, se relaciona con iglesias que lastimosamente dan mal testimonio, o aquellas iglesias en donde son demasiado legalistas, ¿verdad?, que han acuñado un evangelio prácticamente de obras. En un punto en la historia, el hablar de religión no era malo, sino que nos hablaba de devoción, nos hablaba de aferrarse, nos hablaba de dependencia, ¿verdad? Algo bueno, algo positivo. Pero actualmente lo conocemos como algo negativo, y por eso decimos que nosotros tenemos una relación con Cristo, no una religión, una relación. Esa relación nosotros como cristianos la ubicamos como el único camino que nos lleva al Padre, y ese único camino es Jesús, no hay otro. Entonces, gracias a hermano Carlos por su participación, y tenemos a nuestro cuarto participante, que es el hermano George Sincoy. Le dejamos el tiempo con la siguiente pregunta: si nuestras obras no nos dan entrada al cielo, ¿significa que no debemos hacer lo bueno? ¿Qué tal? Buen día. Es para mí un placer poder participar con mis compañeros y poder orientar a los hermanos que nos están viendo y que nos están escuchando sobre temas que son tan importantes para la fe.
Y la respuesta a esta pregunta es un no absoluto. Y nosotros debemos de entender que tanto la fe como las obras son dos elementos o dos cosas que no deben estar divorciadas. El problema o la discusión en este tema de las obras y la fe es porque tenemos un entendimiento a veces falso, o no tenemos un entendimiento bíblico de las obras y de la fe. Entonces lo correcto es que nosotros vayamos a revisar las escrituras para poder entender ese. Obviamente cada una de ellas juega un papel distinto, sin embargo son dos elementos o son dos temas que nosotros podemos ver en la Biblia. Y para eso yo quisiera que pusieran atención y que leyeran conmigo el pasaje ahí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Y aquí básicamente la idea central de aquí de Santiago es que la fe genuina o una fe verdadera produce buenas obras. Y acá empieza el versículo 14 diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y acá otra traducción o una traducción mejor a la que he leído podría ser: ¿podrá esa fe salvarlo? El punto que él quiere probar en este texto o en esta porción de la palabra es que la fe sin obras es una fe muerta, es una fe que no es genuina, es una fe que no es viva, si lo queremos llamar de esa forma. ¿De qué aprovechará, dice, si alguno, dice, que tiene fe y no tiene obras? Y recordemos que esta carta está escrita para creyentes, y en este caso tenía que ver para judíos que se habían convertido al Señor. Hermanos, ¿hay algún provecho en la fe? ¿O de qué sirve nuestra fe si no tiene obras? Y aquí hace otra pregunta el apóstol Santiago y dice: ¿podrá la fe salvarlo? No está queriendo decir que la fe nos salva. Lo que está él queriendo decir es que si ese hermano que dice tener fe y no muestra obras, ¿será que esa fe que este hermano está diciendo es una fe genuina? Y es por eso que yo les decía que debemos de entender muy bien el texto, porque cuando nosotros tenemos un entendimiento muy vago o un entendimiento erróneo del texto, es en ese punto en donde nosotros podemos saltar a conclusiones que las escrituras no nos están enseñando. Y él pone o coloca un ejemplo, y él dice en el versículo 15: y si un hermano o una hermana, y es importante notar que aquí el apóstol Santiago se está refiriendo a la congregación, al grupo de creyentes. ¿Qué pasa si usted se encuentra con un hermano en la fe que tiene esa necesidad o esas necesidades? Y dice el versículo 16: y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nuevo, el apóstol Santiago nos lleva al mismo punto en donde él comenzó. Y él dice: hermanos, si hay algún hermano que viene a usted y usted sabe que él tiene una necesidad, y en este caso él está desprovisto de ese, como nosotros decimos en nuestro lenguaje coloquial guatemalteco, uno viene y le da una palmadita en la espalda y le dice: mira, ve en paz, caliéntate, sáciate
pero nosotros no hacemos nada por ese hermano, ¿en qué aprovecha nuestra fe?, dice Santiago. Y aquí, a la conclusión que llega, es al punto que yo le referí al iniciar. Así también dice el versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Estos versículos que nosotros acabamos de leer y de reflexionar nos muestra claramente que las obras y la fe tienen una relación. Pero es importante también ahí notar que las obras son una muestra de una fe genuina que nosotros podamos tener. Las obras muestran eso que las personas no pueden ver en nuestro interior. Y es por eso que yo les decía al inicio que no debemos divorciar las obras de la fe. Y como lo han dicho mis compañeros, la salvación es única y exclusivamente por la fe en Cristo. Pero si nosotros decimos que tenemos esta fe en Cristo, nuestras obras deben mostrar esa fe. Y el texto es bastante certero, bastante claro en enseñarnos esa idea. Tenemos un llamado claro en las Escrituras de hacer obras. Y obviamente nosotros hacemos obras porque el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Las obras son esas muestras visibles de nuestra fe genuina, o de la fe genuina que cualquier persona puede decir tener en su vida. Gracias por escuchar. Muchas gracias por la participación al hermano George Sincoy. Solo quisiera decir que el esfuerzo que estamos haciendo es porque nosotros entendemos que las Escrituras son los que tienen que dirigir todos los asuntos de la fe, y nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de ir al texto, de proclamar el texto, de predicar el texto, para que el texto bíblico sea quien nos enseñe. Muchas gracias, hermano George. No sé si alguien más quisiera hacer otro comentario antes de cerrar el programa de hoy. Creemos que como iglesia somos uno, y creo que el mandato que el Señor nos ha dejado es de predicar el Evangelio. Y eso es importante porque creemos que este medio de comunicación es parte de obedecer ese mandato. Así que estamos con la buena disposición, en la medida de lo posible, de contribuir para que por este medio pueda correr el Evangelio por todo el mundo. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Magdaleno. Así es, la idea de este canal pues es llevar principalmente el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, a las personas, que conozcan qué es lo que pensamos y creemos los cristianos. Solo agradecer, mis hermanos, esta oportunidad y decirles que estamos con toda la disposición, ¿verdad?, de poder colaborar, siempre y cuando sea para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Merari. Así es, que la gloria sea para el Señor, es el que tiene que llevar todo el crédito en esto. Nosotros, como hablamos aquí con otros hermanos, somos solamente unos mensajeros, ¿verdad? Y Dios es el que utiliza al ser humano para poder llevar su mensaje. Y bueno, pues entonces realmente ha sido un tiempo muy enriquecedor hablar con ustedes y escuchar su respuesta a cada una de las preguntas del cierre de nuestro primer tema, cristiano suficientemente bueno. Quedan desde ya cordialmente invitados para participar en próximos paneles de discusión en los siguientes temas que se tratarán en este canal.
Y gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy, de verdad muy agradecida. Y a todos los de la audiencia, pues gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y si tienen alguna duda o pregunta sobre este tema, pueden escribirnos a correo temascristianos@gmail.com. Con gusto responderemos a tus preguntas y pueden dirigirse a cualquiera de los hermanos que expusieron el día de hoy o específicamente al canal, y con gusto se les responderán sus preguntas. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema cristiano. Un abrazo para cada uno de ustedes y bendiciones a todos los hermanos invitados. Hasta pronto, nos vemos. Saludos. Saludos, hermanos. A todos.